Este pasado fin de semana se cumplían 10 años de la creación del movimiento de la memoria histórica, a través sobre todo de la labor de una persona, de Emilio Silva, que decidió exhumar los restos de sus abuelos represalados en Priaranza del Bierzo. Emilio Silva precisamente está con nosotros, pero desde Madrid, en los estudios de Castilla y León Televisión, y es el presidente nacional de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Muy buenos días, don Emilio Silva. Buenos días. Pues bueno, a día de hoy, después de 10 años, la primera pregunta es obligada. ¿Qué ha cambiado en el movimiento de la memoria histórica? Y sobre todo, ¿usted pensaba que con esa labor que estaba realizando de exhumación de cadáveres represaliados familiares, represaliados, se iba a poner en marcha un movimiento, podemos decir, tan imparable y tan importante como este? Bueno, en mi caso particular, yo buscaba los restos de mi abuelo para poder identificarlos y poder enterrarlos con mi abuela, que había muerto 3 años antes. Y en ningún caso pude imaginarme que esto se convertiría en otra cosa, ¿no? Lo que ocurrió es que en esa fosa de Priaranza, durante los 2 días que duraron, los 2 fines de semana que duraron los trabajos de exhumación, hubo gente que se acercó de otros pueblos a pedir ayuda. Entonces, pues con la gente que yo había conocido allí, con Santiago Macías, que era un investigador de la zona, con algún arqueólogo y forense que nos ayudó, decidimos ayudarles. Y la forma que se nos ocurrió fue crear esa asociación, pero casi pensando que el problema era un problema local, casi del Bierzo, ¿no?, de la comarca. ¿Y cuándo se da cuenta de que de un marco local se va a pasar inexorablemente a un marco nacional? Es decir, a que el movimiento va a generar un apoyo ciudadano como el que está experimentando y como el que está protagonizando hoy en día. Bueno, era algo pendiente que tenía la sociedad española. Una sociedad no se puede escapar de su pasado. En los años 70 se produjeron algunas exhumaciones de fosas y un movimiento que en algunas zonas de España, como La Rioja o Navarra, fue creciente, pero que se terminó el 23 de febrero del año 1981, cuando el teniente coronel Tejero gritó "quieto todo el mundo". Esas familias volvieron a asustarse y a pensar que no podían cumplir ese deseo tan humano de enterrar dignamente a un familiar. Pero después de la exhumación de Priaranza hubo un reportaje en una revista y a raíz de ahí tampoco sé muy bien cómo nos empezó a localizar gente de toda España, una poca, ¿no? Y fue en el año 2002 cuando hicimos un campo internacional de trabajo y fuimos a Naciones Unidas a denunciar estas desapariciones, cuando durante unos meses estuvimos hablando durante 6 y 7 horas al día con familiares de toda España que nos pedían ayuda. Emilio Silva, ¿cuánto de espontáneo y cuánto de dirigido tiene el movimiento de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica? Bueno, de espontáneo tiene el que en esta península desde hace 400.000 años se entierra dignamente a las personas. De hecho, está en Atapuerca representado ese primer enterramiento hecho con, vamos a decirlo, con cariño, ¿no? De dirigido, pues los objetivos que tenemos, y no son nada que no figuren en los derechos humanos y en declaraciones de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, la dirección es conseguir que esos derechos se apliquen. A día de hoy, ¿cuántas víctimas más o menos aproximadamente ya llevan exhumadas desde octubre de 2000? Pues unas 1.000, casi 1.500, aunque ahora ya hay más asociaciones y algunas de ellas han hecho exhumaciones muy grandes, como es el caso de la Asociación contra el Silencio y contra el Olvido de Málaga, que ha exhumado 2.300 cuerpos del cementerio de San Rafael, ¿no? Y les faltan todavía 1.500 más por exhumar. Nosotros tenemos aproximadamente 12.000 personas reclamadas por sus familias que se ponen en contacto a través del código postal o del correo electrónico y bueno, pues vamos ayudándoles como podemos, ¿no? Somos una asociación que no tiene ni una sede propia, pero lo que tenemos es muchísimo capital humano de gente de todo el mundo que ha venido a ayudarnos y que está dispuesta a volver a hacerlo cuando nosotros les llamemos, ¿no? ¿Qué les diría Emilio Silva a todos aquellos que aseguran que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lo que hace es reabrir heridas que la transición había logrado cicatrizar y por lo tanto está llevando a cabo un movimiento en contra de la salud democrática de este país? Bueno, yo veo que hay un discurso que es partidista, que es absolutamente artificial, ¿no?, que en torno a la reapertura de heridas. Yo he estado en muchas exhumaciones que jamás he visto, por un lado, nada de crispación y por otro es muy fácil entender que alguien quiera tener los restos de un familiar y de un ser querido en un lugar digno, ¿no? Vamos, no me parece
es de primero de básica de derechos humanos, y quien esté en contra de eso, pues yo creo que se autocalifica, ¿no? No sé si usted coincide conmigo en el diagnóstico, pero también se dice y se ha escrito que ustedes son los nietos de los fusilados, es decir, la primera generación, los hijos de los fusilados en la transición, no quisieron o no se atrevieron a llevar a cabo este movimiento, quizás en aras de la paz social, quizás en aras de la consolidación democrática, y sin embargo vienen ustedes, los nietos de los fusilados, y sí que se atreven a llevar a cabo este movimiento. ¿Es así? Bueno, evidentemente, como he dicho antes, hay gente que ya hizo esto a partir de las elecciones municipales del año 79, cuando ganaron partidos que habían sido clandestinos en la dictadura y entendieron que era el momento de poder hacerlo, ¿no? Y todo eso se paró con el golpe de Estado. Aquí en España el miedo ha sido una herramienta de trabajo de la dictadura y todavía existe, y no basta con irse a algún pueblo y a tratar de hablar de estos temas y uno lo palpa, ¿no? Entonces yo entiendo que la generación de la transición entendió que, o percibió que esto era un problema, ¿no? Evidentemente, quienes habían formado ese gran grupo armado del franquismo durante 40 años no iban a dejar las armas, iban a confesar sus crímenes, iban a meterse en la cárcel de Carabanchel. Y para esa generación, o para las élites políticas que manejaron la transición, eso era un problema, ¿no? En cambio, para la generación que dicen de los nietos, ¿no?, que estamos ahora, esto es una oportunidad, porque es una oportunidad para mejorar la democracia. Están conmigo en esta mesa de tertulia dos colegas, Ariano Gago, que es responsable de comunicación de la Cámara de Comercio de Valladolid, y José María Nieto, que es humorista gráfico del Mundo de Castilla y León. Vamos a ceder la palabra a Chema para que haga la primera pregunta a Emilio Silva. Buenos días, don Emilio. Buenos días. Tiene usted escrito, es que estuve anoche echando un vistazo a su blog, que los que defendemos la transición somos los fundamentalistas de la transición, y que en realidad la verdadera democracia la trajo a España la Segunda República. ¿Usted me puede repetir esas palabras sin que le dé la risa? Sí, yo le puedo repetir esas palabras. En los años 30, en este país hubo elecciones democráticas. Por primera vez los hombres y las mujeres votaron con sufragio universal. Hubo alternancia política de diferentes partidos. Gobernó la izquierda, gobernó la derecha, y a eso se le llama democracia. Entonces, cuando este país por primera vez transitó a la democracia, fue en esos años. Lo que ocurrió en los años 70 fue una recuperación de la democracia, ¿no? Y de alguna manera todo ese discurso de llamarle transición a lo que ya lo había sido, a lo que no lo fue, porque lo que fue una recuperación es una forma de ocultar que quienes están en esas cunetas y en esas fosas construyeron un régimen democrático con sus luces y sus sombras, como lo tiene el nuestro. Entre el año 76 y el año 81, en esa democracia hubo 600 víctimas por violencia, especialmente de la extrema derecha. Eso también es un momento convulso, incluso más que durante un periodo casi similar de los años 30. Entonces yo entiendo que lo que hay que hacer es poner las cosas en su sitio. En los años 70 en España se recuperó la democracia, pero mi abuelo era un demócrata y quería una escuela pública y laica en su pueblo, y por eso le asesinaron. Bien, yo creo que la época de transición en España es modélica, está reconocido así, sin duda ninguna, prácticamente por todos los estudiosos y por prácticamente todos los países del mundo, pero sí estoy de acuerdo también en que hay una etapa en la que me parece muy bien que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica actúe. Yo creo que cualquiera que tuviera un familiar en una cuneta es lo mínimo que tendría que hacer. Si yo lo hubiera tenido, desde luego que lo hubiera intentado y lo hubiera hecho. Por tanto, yo les felicito por haber tenido esta iniciativa, aunque después haya habido mucha polémica y haya habido personas que efectivamente piensen que ha podido crispar a la sociedad. Yo creo que no he visto tanta crispación a la hora de verdad. Sí reclamo en cualquier caso que sea para todos los lados, es decir, que también en la otra parte hubo muchísimos asesinatos y por tanto muchos crímenes, y por tanto yo creo que todos fueron víctimas. A mí lo que creo que nos pasa a todos en eso de la crispación es porque cada vez que vemos esas imágenes nos da absoluta vergüenza. Yo cada vez que sigo viéndolo me da vergüenza, y como tú como historiador se dice que es bueno recordar la historia para no volverla a repetir, pues por lo menos eso es para lo que debe de servir. Pero perdona que haya hecho esta pequeña introducción o larga introducción antes de preguntarle si la ley
de Zapatero se quedó corta, ¿o no? Bueno, lo primero a esa introducción le quiero hacer yo una aclaración. Durante los años 40, y eso está en el Boletín Oficial del Estado, que cualquier ciudadano puede consultar a través de Internet, el gobierno franquista, la dictadura, hizo unas políticas de memoria solo para unos, pero con el dinero de todos, ¿no? Y esas políticas eran trabajos para toda la vida para los familiares de los asesinados por los que se llamaban las hordas rojas, becas para estudiar, y aquí hubo un apartheid. Lo de que la guerra la perdieron todos no es cierto. Hubo un apartheid donde unos tenían derechos y 2 millones de españoles, que en su mayoría eran hijos de perdedores, se tuvieron que ir de España para tratar de construirse una vida más o menos digna, ¿no? Entonces, cuando se habla de reparar a los dos bandos, que no eran dos bandos, era un gobierno y un grupo de golpistas y gente que los apoyó, bueno, pues hay que tener en cuenta que este país está lleno de ignorancia acerca de ese pasado, ¿no? Pero bueno, ahí está el Boletín Oficial del Estado con numerosas órdenes firmadas por el general Francisco Franco, haciendo esas reparaciones, como decía antes, con el dinero de todos los españoles, pero solo para un grupo de ellos. Y con respecto a la ley de la memoria, pues la ley de la memoria histórica, evidentemente, es insuficiente, y si no lo hubiera sido, no hubiera ocurrido lo que ha pasado después con la Audiencia Nacional y el juez Garzón, ¿no? Una ley que habla de facilitar las cosas a los familiares, pues es bastante etérea, por decirlo así. No sabemos lo que es facilitar las cosas. A nosotros se nos dan unas subvenciones, tenemos 12.000 personas reclamadas por sus familiares este año. La subvención que hay para hacer esos trabajos es de 48.000 euros y nosotros no decimos que no, porque eso nos permite acelerar más el trabajo que llevamos a cabo, pero evidentemente esto es una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad de las víctimas. A nadie se le ocurre que víctimas de delitos tan graves, y la desaparición forzada es el delito más grave que existe en el derecho penal, es un secuestro, un asesinato y una ocultación del cadáver, pues que familiares que han padecido esos delitos tengan que autorrepararse o buscarse la vida para obtener una reparación, ¿no? Eso es una cosa que en un Estado democrático no se debería permitir, y en ese sentido el gobierno español solo tiene un organismo de derechos humanos que pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores, y eso es como querer decir que en España no hay problemas con los derechos humanos, cuando sí los hay. Sí, don Emilio, yo entiendo que si realmente se tratase de dar digna sepultura a unos familiares, pues nadie se opondría ni a nadie le parecería mal. Lo que pasa es que ustedes suelen acompañar las exhumaciones con exhibiciones de la bandera de la República, que aunque a usted le parezca un modelo de democracia, a otros muchos nos parece un periodo negro de la historia de España, en el que las juventudes de los partidos tenían arsenales, había tiroteos por las calles, quemas de conventos, los políticos llamaban al exterminio mutuo en las Cortes, en fin, un panorama dantesco que gracias a Dios pues no se repite, ¿no? Ahora. Bueno, yo le insisto en que esa bandera representa una serie de valores, que el hecho de que la República fuera una democracia no es una opinión, es un hecho, y eso está en las leyes, que usted lee la Constitución de 1931, y en España también han ocurrido en estos años de democracia cosas muy graves, por supuesto. Por eso los símbolos no se vienen abajo, ¿no? Bien. Decir, eso era un símbolo de un gobierno elegido por los ciudadanos, simplemente. Sí. No es verdad que la derecha gobernase, porque el presidente de la República no les dejó formar gobierno cuando ganaron las elecciones, pero bueno. Ustedes dicen que tienen unas subvenciones. He leído que el año pasado se aprobaron 3.800.000 euros en subvenciones a las diversas asociaciones de la memoria histórica. He visto que hay muchas asociaciones. ¿Es verdad que ha habido también rencillas entre los diferentes grupos que se dedican a esto o hay mucha unidad a la hora de exhumar cadáveres? No, hay unidad, hay diversidad, como lo hay en todo. Lo hay en el Parlamento, que tiene muchas subvenciones y sus partidos políticos reciben, y sus fundaciones, muchísimo más dinero. La diversidad es una cosa natural en una sociedad compleja como la nuestra, ¿no? Ustedes hay diversidades como hay en todo. Emilio Silva, ¿ustedes quieren reescribir la historia o solo quieren restañar unas heridas morales? Lo digo porque en torno a este asunto de la memoria histórica ya sabrá que hay un debate. Santos Juliá, por ejemplo, a ustedes no les da, podemos decir, capacidad de reescribir la historia, sino que lo que él propone es que ustedes se queden en ese espacio de restañar heridas morales, pero no de reescribir la historia. Sin embargo, hay quienes les están acusando de intentar reescribir la historia desde un punto de vista excesivamente partidista.
Primero, lo de partidista, bueno, pues somos de distintos, o votamos a distintos partidos quienes estamos ahí, no estamos al servicio de ningún partido. Yo represento a un grupo de familias que compartimos un problema y que lo que queremos es una solución, eso para empezar. Y no reescribimos la historia, nosotros no nos dedicamos a eso, nos dedicamos a que se sepa que en este país hay 113.000 desaparecidos. Y que diga lo que diga o Santos Juliá o cualquier otro historiador revisionista, en este país existen esos desaparecidos y no hay una bibliografía sobre ellos todavía en el año 2010. Y hablamos de 113.000 personas, que es bastante más que algunas capitales de este país, arrasadas en zonas donde no existió frente de guerra, sino simplemente represión. Entonces, lo que intentamos es que se conozca lo que les pasó a nuestros abuelos, ¿no? Y no solo con la mirada de un número en una historia, no son una cifra de una cantidad de víctimas de la guerra, no, fueron asesinados con un delito violento durante 3 meses, en un espacio de 3 meses, lo cual quiere decir que alguien orquestó esa operación para que comenzara en julio y acabara a finales de octubre principalmente, y lo que queremos es que eso se sepa y que se sepa con la mirada de una sociedad, con una mirada democrática, que es la mirada de los derechos humanos. Sabrá usted, que le veo además muy interesado en la historia, que dentro de la guerra civil hubo otra guerra civil en la que muchos republicanos fueron represaliados y asesinados por parte de los agentes comunistas a sueldo de Moscú. ¿Esas víctimas también son investigadas y exhumadas por las asociaciones de la memoria histórica, o ese tipo de víctimas no interesan? Si hay familias que lo pidan, se ha hecho una excavación así en Teruel hace poco, ¿no? Los derechos humanos, vamos a ver, los derechos humanos son humanos. ¿Eran humanos? Pues entonces tienen derechos. Pues aprovechando esas mismas palabras suyas, los derechos humanos de la otra parte, como decía yo, también los tienen igual. Y quiero aclarar respecto a lo que dijo usted antes, a mis propias palabras también, que yo me refería a la parte de la época ya democrática española, no a la época de Franco, que la época de Franco es absolutamente diferente y por tanto era una dictadura. Es decir, que yo lo que me refería era a partir de la democracia y que por tanto habría que verlo con ojos ahora democráticos, no con los ojos de la época de la dictadura. Dicho esto, ¿por dónde cree que van a continuar ahora todo este proceso? ¿Va a ser al final más comprendido, va a ser más asimilado o al final puede ser efectivamente un elemento de crispación? Yo insisto en que la crispación es algo artificial, ¿no?, que usan los partidos políticos. La crispación, yo hablo con la gente, visito muchos pueblos, visito muchas exhumaciones. Este fin de semana se va a hacer una en Villalba de Duero, en la provincia de Burgos, y la crispación realmente no la he visto por ningún sitio, ¿no? Entonces hay gente que le interesa que este tema, bueno, parece que divide España, cuando una sociedad está dividida entre ricos y pobres, entre rubios y morenos, que las sociedades complejas están divididas por montones de cosas. Entonces yo la crispación no la veo por ningún sitio. El futuro de esto, pues es difícil de predecir, ¿no? En ningún país donde han empezado estos procesos han terminado. Será lo que la sociedad quiera que sea, ¿no? Y con las resistencias de algunos y con las resistencias o no resistencias de otros, ¿no? Pero existe en una cierta clase política y social una doble moral para decir que de este pasado no se habla, y por ejemplo ocurre con la jerarquía de la Iglesia, que de este pasado no se puede hablar, que lo tiene escrito en un documento del año 2006 que está en su página web sobre la situación actual de España, se llama. Y me parece muy bien, unos meses después ellos beatifican a un montón de mártires de la guerra civil. Entonces, vamos a ver, si se puede hablar del pasado, se debe hablar del pasado. Las sociedades democráticas más importantes del mundo, evidentemente, rememoran, porque el pasado uno no se puede escapar de él. Y en el futuro, pues yo lo que espero es que todas estas familias tengan justicia, verdad y reparación, que es a lo que tienen derecho, y no es una opinión. Está escrito en la Convención Europea de Derechos Humanos, por ejemplo. ¿Sabe lo que pasa, don Emilio? Que hay que ver yo creo que hay que ver las cosas también desde un punto de vista un poco amplio. ¿Usted cree que ahora que acabamos de salir de los Balcanes, que hemos estado allí en una misión de paz de muchos años, intentando que después de aquella guerra tan terrible que hubo en la antigua Yugoslavia, se calmen los ánimos y se reconstruya la convivencia, intentando dejar atrás las matanzas que hubo? Mientras estamos intentando que allí la gente aprenda a convivir, ustedes se dedican a hablar de una guerra de hace 70 años, porque es que
Cuando hablamos de los planteamientos políticos y de las luchas que tenía la gente hace 70 años en España, a mí me resultan discursos ajenos. Yo ahora leo los discursos políticos de entonces y me parece estar leyendo un texto del siglo XVII, porque nuestros problemas son otros. Entonces, ¿cómo puede ser que Europa, que es un inmenso cementerio, vaya usted a Alemania, Polonia, ha habido guerras, matanzas? Porque claro, usted puede decirme, es que hay que hacer justicia, ¿de acuerdo? ¿Qué van a hacer? ¿Ponerse luego a desenterrar a los 200.000 españoles muertos en las guerras carlistas? ¿Cuándo acaba aquí esto? Estamos hablando, y a mí me parece que hay que respetar, aquí estamos hablando de gente que vive. Mi padre tiene 84 años y tenía 10 años cuando era hijo de un comerciante que había hecho dinero en América y al que le quitaron todo y se puso a picar en una carretera. Mi padre vive muy cerca de donde estoy yo ahora y si quiere tener a su padre enterrado dignamente, lo hace, porque es un derecho. Que en Europa no lo hacen, lo han hecho en Katyn, que igual a usted por el discurso que mantiene no le parecerá mal, y a mí me parece muy bien que se haga, se ha hecho en Rusia, se está haciendo en un montón de países, no es una cuestión personal nuestra de que queramos. Y otra cosa es el problema de la cultura de los derechos humanos o de la incultura que hay en este país. La desaparición forzada, y está en la resolución del 18 de diciembre de 1992 de Naciones Unidas, es un delito permanente. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy están desapareciendo las 113.000 personas que hay desaparecidas en España porque no se sabe dónde están o sus asesinos y secuestradores no lo han confesado. Y este delito volverá a ocurrir mañana, no estamos hablando de hace 70 años. El delito permanece y permanece activo hasta que se resuelva. Es como si usted me dice que secuestran a alguien, le tienen muchos años secuestrado, como ha sido el caso, yo iba a pensar en Pluvio Gordón, que lo siguen buscando en Francia, y la sociedad tiene que hacer un esfuerzo. Entonces, a mí, que haya ocurrido hace 70 años, hablamos de gente viva. No estamos hablando de mis antepasados de hace 15 generaciones. Estoy hablando de mi padre, que ayer por la tarde estuve con él, ¿no? Entonces, como esos padres, hay muchos en España y mucha gente que a los voluntarios de la asociación, cuando se les devuelven los restos identificados, les cogen del brazo y les dicen, ya me puedo morir tranquilo. Pues eso es lo que queremos, que haya gente que se pueda morir tranquila. Y gente que ha sufrido mucho en este país. Estamos a 2 minutos del final. Aniano, para acabar. Bueno, pues decir precisamente, en función de esas últimas palabras suyas, que por eso llegó a tiempo esta ley y este movimiento, es decir, que precisamente por eso, porque son personas todavía que viven y que por tanto es muy diferente a las guerras. Bueno, las guerras de los Balcanes han sido antes de ayer, o sea que... No estamos a y en Srebrenica se han exhumado miles de cuerpos. En Srebrenica se han exhumado y se han hecho actos oficiales con representantes de todos los gobiernos europeos. Y lo mismo que dice usted para las fosas, que fueron hace 70 años, pues le podría decir a una parte de la sociedad de este país que devuelva lo que robó hace 70 años, porque hubo muchos privilegios conquistados por la fuerza. Entonces ya han pasado 70 años, que abandone esos privilegios y que se los den a sus dueños legítimos. Ese discurso, el tiempo, el pasado está en el presente. Y entonces sus consecuencias, convivimos con el pasado, no podemos evitar. Y tenemos que mirar hacia el futuro, don Emilio. Sí, por supuesto. Yo para acabar sí que quiero hacer una pregunta, pero rápidamente porque estamos a 1 minuto. ¿A usted qué le parece lo que le está pasando al juez Garzón en la actualidad? Bueno, me parece absolutamente surrealista, ¿no? Y el hecho de que en este país nosotros abrimos una fosa, encontramos restos humanos con signos de violencia y según la ley de enjuiciamiento criminal, un juez se tiene que personar al conocer eso inmediatamente en la fosa. Lo han hecho 4 de los 140 exhumaciones que hemos hecho. El resto, conociendo la ley que dicta cuál es su función, pues han omitido sus funciones. Luego podríamos decir que han prevaricado. Y al juez que ha intentado abrir una investigación de un delito que es palpable, que existe, pues se le ha acabado la carrera en la Audiencia Nacional posiblemente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto es el mundo al revés, ¿no? Y que bueno, pues lo que tiene que haber es que el derecho internacional penetre en España. No puede ser que sea una sociedad permeable hacia afuera para juzgar a Pinochet o recibir fondos europeos e impermeable hacia adentro y no adaptarse a la evolución que ha tenido el derecho o los derechos humanos y el derecho penal en el mundo, ¿no? Queda claro. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica, muchas gracias por habernos atendido desde Madrid. Muchas gracias a vosotros. Vale, gracias compañeros tertulianos. Muchas gracias. Nos vamos hasta mañana a las 8:30. Adiós.